Una vez que se tiene entonces todo preparado, aprobado, el uso de los equipos, es bueno hacer una verificación previa, ¿no? De que la mezcladora funciona, de que están los vibradores, de que está el equipo, de que está el personal, de que está todo listo, de que el encofrado está limpio, que está fijo, que está firme, que las armaduras están completas, están limpias, etcétera, que todo está listo recién y que el clima, ¿no es cierto? Y las condiciones son las adecuadas, no solamente son los materiales, la gente y los equipos, sino también las condiciones, ¿verdad? Los andamios, si es que van a hacer falta, las grúas, si es que se van a usar, todo lo que tiene que ver con el proceso, además de la seguridad, ¿no? Que la gente de la calle no pueda entrar o los visitantes no se puedan acercar, que el área de trabajo esté perfectamente limitada y segura, etcétera. Todas las cosas relativas a la obra son responsabilidad del ingeniero, él es el que tiene que ver todo, ¿correcto? Y previamente, no es que le sorprendan las situaciones. Una vez que está listo, entonces se empieza con el manejo del hormigón, que obviamente lo primero que tenemos que hacer es mezclarlo. Acá a la izquierda tenemos una imagen de la preparación del hormigón a mano, ¿verdad? Cosa que todavía se ve en nuestro país, especialmente seguramente en el campo y eventualmente en la ciudad, donde se preparan los materiales en el suelo, ¿no es cierto? Aquí se ve, se está echando cemento, se echa agua, se mezcla ahí, luego que se ha mezclado más o menos, se hace una sesión de descanso, de coqueo, se fuma un cigarro y después se toman fuerzas para seguir con el trabajo. Son cosas habituales en nuestro medio, se le aumenta agüita si le hace falta, por supuesto, en obras serias esto no es aceptable a menos que esté dirigido por una persona responsable y que no se cometa ninguna alteración de las cosas correctas. Acá vemos una mezcladorita pequeña, debe ser de unos 200, 150 litros, y donde se puede observar que la bolsa de que el cemento se está echando de manera directa, de manera manual en la mezcladora. Se supone que la mezcladora tiene que cumplir con su trabajo y su función y preparar un hormigón adecuado. Hay varios tipos de mezcladora, muchos tipos que varían en diferentes cosas, en su forma, en la forma del tambor, se le llama tambor a este recipiente. Aquí vemos que es un recipiente cilíndrico, aquí vemos que es un medio tronco cónico en una parte, cilíndrico en otra. Este otro es cilíndrico, pero no es parejo en su diámetro, etcétera, ¿no? Desde muy chicas que tienen capacidad pequeña, la capacidad de las mezcladoras se suele mencionar en relación a la capacidad del tambor o la tolva o el recipiente. El recipiente lleno, de repente le entran 100 litros, pero como trabaja inclinado y también necesitamos cierta eficiencia en el proceso, entonces su capacidad real va a ser menor, ¿no? Qué sé yo, 40 litros, parecidas a las del laboratorio, ¿no es cierto? El laboratorio es pequeña la mezcladora, pero porque no se tienen que preparar grandes cantidades de hormigón. Entonces esas mezcladoritas preparan 30 litros, 40 litros. Esta otra es más estándar, es de las que usualmente se usan en las obras, prepara unos 100 litros, 120 litros de hormigón, pero el tanque total debe tener capacidad de 200, 250. Esta otra, como ya podemos ver, bueno, antes, en la anterior, como se puede ver, tiene una especie de volante donde manualmente el operador gira la mezcladora, ¿no? Obviamente que el tambor, tanto para cargar como para descargar los materiales y el hormigón. Entonces, obviamente, para que esto gire, tiene que ejercer cierta fuerza por el peso del hormigón. Cuando ya se usa mayores cantidades de hormigón, ya no se puede manejar esto manualmente. Entonces, tiene un cargador que funciona con correas, con un motor que lo sube y lo baja, de manera que ya el cargado de materiales, como son en mayor cantidad, ya se hace mecánicamente. Y lo mismo para el descargado, ¿no es cierto? Tiene aquí, como podemos ver, una especie de embudo o tubo o canal que cuando ya la mezcla está lista, baja y mecánicamente la mezcladora va desalojando el hormigón y además fíjense que en ambos casos ya tienen ruedas, ¿no? Para poderlas arrastrar porque ya tienen un peso. En cambio, esta se la puede levantar manualmente, cargar en una camioneta, qué sé yo, y trasladarla. Entonces todo está armónicamente combinado. Y aquí tenemos ya una mezcladorita que tiene cuatro ruedas, o sea, que es móvil,
una motomezcladora, digamos, ¿no? Que se puede mover por sí misma. Y obviamente no son los casos mayores, ¿no? A las plantas, desde esa pequeñita que vimos en una foto ahí arriba, hasta las más gigantes y grandes. Hay ciertas reglas para el mezclado. El mezclado, el primer requisito de la mezcladora es que mezcle bien, porque para eso sirve, ¿no? Eh, el hormigón tiene que estar bien mezclado, igual que una licuadora. Si preparamos un jugo, el jugo tiene que estar bien, no es lleno de pedazos de la fruta, ni mal mezclado, ¿verdad? Ni tampoco vamos a licuarlo más de la cuenta si es que tenemos 20 clientes esperando. Entonces, no solamente es el buen resultado de la mezcla, sino también la eficiencia del proceso, significa el tiempo de mezclado. Entonces, en una obra, cuando hablamos de mezclar el hormigón, independientemente del tamaño y del volumen de la mezcladora, obviamente el primer requisito es que mezcle bien, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir mezclar bien? Quiere decir que la mezcla salga uniforme. No estamos hablando de si la mezcla es buena o es mala en cuanto a su calidad, ¿no es cierto? Ni a su resistencia, ni a su consistencia, ni a su plasticidad, nada de eso. Estamos hablando simplemente de que los ingredientes se combinen adecuadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que se forme una mezcla uniforme, una mezcla pareja, una mezcla homogénea. Ese es el objeto. No sirve una mezcla de hormigón que tenga más agregado grueso en una parte y más fino en otra parte, o que tenga más agua en algún lado y menos agua en otro, o que haya parte del cemento que no se haya combinado con el agua, etcétera, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser parejo en sus características físicas, en apariencia y lo mismo al tacto, tiene que ser parejo, ¿no es cierto? Ese es el objetivo número uno del mezclado del hormigón, por eso se llama mezclado, tiene que estar bien mezclado. Y el segundo objetivo es que ese mezclado se lo haga lo más rápido posible, ¿no es cierto? Porque en una obra vamos a tener en un día 100 mezclas y cada mezcla va a tomar cierto número de minutos, por lo tanto el vaciado completo pues, nos va a durar la multiplicación de ambos, ¿no es cierto? Tantas mezclas por tantas mezclas por tanto volumen de hormigón, ese va a ser el resultado final. Entonces, la eficiencia, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la cantidad de hormigón que le metemos a la mezcladora. Si le metemos muy poquito, entonces va a rendir una poca cantidad por cada mezclado. Y si le metemos mucho, no va a mezclar bien, ¿verdad? Porque por razones obvias. Entonces, para esto hay varios factores que se enumeran acá. Pero en resumen, se supone que no hay mezcladoras malas, ¿verdad? Porque si hubiera malas no se venderían, pero seguramente hay unas mejores que otras. Y el que juzga es el propietario, ¿verdad? Porque es el propietario el que la paga y el que la usa y el que obtiene los resultados que pretende. Entonces es lo mismo que un auto, ¿no es cierto? Autos hay de toda marca y las personas lo compran, algunos por barato, por bonito, por potente, por caro, por lujoso, por N razones. Pero nadie puede decir este es mejor que los demás, ¿verdad? Siempre existe una razón. ¿Por qué es mejor? Porque es más bonito. ¿Por qué es mejor? Porque es más rápido. ¿Por qué es mejor? Porque es más lujoso. ¿Por qué es mejor? Porque es más barato. ¿Por qué es mejor? Porque tiene repuestos, etcétera, ¿no? Entonces, el escoger un tipo de mezcladora dependerá del propietario, del usuario. Obviamente hay personas que saben más sobre el tema, como un taxista, por ejemplo, que maneja 20 años, sabe más de autos que el primer piso, ¿no es cierto? Que se compra su primer auto para pasear. Bueno, hay muchos tipos de mezcladoras según el caso. Aquí tenemos, por ejemplo, una mezcladora estacionaria. Este tipo de mezcladoras se utilizan más para fábricas, ¿no? Fábricas que utilizan hormigón. Aquí tenemos una planta donde podemos ver las correas que suben los agregados, podemos ver el silo de cemento, también podemos ver la tubería que descarga el cemento y la mezcladora está en esta parte. Y también vemos un espacio debajo por donde entran los camiones para que descargue el hormigón directamente en ellos. También vemos su escalera para que los operadores y los supervisores entren a controlar todo el proceso. Y también vemos una casetita que seguramente ahí están los controles computarizados probablemente de todo el funcionamiento de la planta. Aquí vemos probablemente un tanque de agua o algún depósito de algún material.
a este tipo de mezcladoras estacionarias que están en a la izquierda, por su forma, se les suele llamar planetarias, no sé exactamente por qué. Entonces, aquí hay una descripción de los tipos de mezcladora. Hay unas mezcladoras a régimen forzado que se llaman, como vemos aquí en esta foto de la izquierda. Se les llama así porque son de eje horizontal, no como las que hemos estado viendo que son de eje oscilante, ¿no es cierto? Basculante, las que se mueve el eje para cargar y descargar. Las mezcladoras de las plantas, esas mezcladoras grandes como la planta que acabamos de ver, son cilíndricas y son de eje vertical, ¿no? De eje vertical porque no se mueve el tambor, como en el caso de las de eje oscilante. El tambor está fijo y más bien adentro se mueven unas paletas o aletas tipo licuadora, ¿no? Que van batiendo el hormigón. No se mueve porque ya son muy grandes. La capacidad de las mezcladoras de las plantas son de un cubo para arriba, ¿no? O sea, hay mezcladoras hasta de 5 cubos. Imagínense, 5 cubos son más de 10 toneladas de mezcla, ¿no? Imagínense la cantidad de materiales que entra ahí, etcétera. 35 bolsas de cemento, por ejemplo, para una sola mezclada. Bueno, hay casos en los que, como ya se mencionó en su momento, la mejor consistencia del hormigón es la consistencia seca, bien seca, para que el hormigón no se deforme. Y hemos mencionado que una de las aplicaciones de estos casos es la prefabricación, ¿no? La prefabricación de cualquier cosa, de losetas, de postes, de tubos, de hormigón, etcétera, en los que se necesita rápidamente desocupar el molde, ¿no? Porque si sacamos el molde y el producto se deforma, bueno, vamos a necesitar esperar más tiempo y tener miles de moldes para tener una buena producción. Entonces se utiliza un hormigón con prácticamente asentamiento cero, pero imagínense un hormigón con prácticamente asentamiento cero, ¿cuánta agua tiene? Obviamente es un hormigón muy seco y si es muy seco es muy difícil de mezclar. Entonces para eso se inventaron estas mezcladoras a régimen forzado. Se llama régimen forzado porque lo fuerzan al hormigón, perdón, a los materiales a que se mezclen, ¿no? Los fuerzan. Eh, Prácticamente tenemos ahí no se ve, no se aprecia en la imagen, pero en medio, en este eje, coincidente con este eje, se tiene un eje helicoidal, una especie de tirabuzón aquí adentro que va girando el tirabuzón y por consiguiente lo va mezclando el hormigón a la fuerza, ¿no? Lo lleva al hormigón y lo trae, lo lleva y lo trae más o menos han debido ver alguna vez en su vida tal vez una moledora de carne, ¿no? Tiene un tirabuzón, ustedes saben, la carne es espesa, no es líquida, y le fuerza a la carne a que vaya pasando, a la carne natural, ¿verdad? Y la va moliendo en el proceso, entonces le va obligando a la carne que es casi sólida, y lo mismo pasa acá, ¿no? El hormigón que está muy seco le va obligando a que finalmente se mezcle en un resultado homogéneo, y ese hormigón se lo utiliza para preparar premoldeados. Aquí tenemos una mezcladora montada sobre ruedas, ¿no? Parecida a la que vimos antes, pero se la ve un poquito más sofisticada, con su pala para el autocargado y con su motor, ¿verdad? Para el funcionamiento de la misma. Existen plantas móviles también para hormigón, o sea, plantas en las que se puede poner agregado grueso uno, 2, arena, aditivos, agua, cemento, todo, y la propia planta prepara el hormigón, pero en cantidades grandes, o sea, ya no es una mezcladorita, es una planta. Tenemos entonces, aparte de la preparación del hormigón, las siguientes etapas del manipulado: la carga del hormigón, el transporte del hormigón y la descarga. La carga, queremos decir que cuando se saca de la mezcladora se tiene que cargar en algo el hormigón, no es que, no, por lo general, el 99.9 de los casos no está la mezcladora al lado del molde, ¿verdad? De modo que la mezcladora se descarga directo en el molde, ¿no es cierto? Generalmente se descarga en algún recipiente, mejor si es un recipiente fijo, en el que pueda caber toda la mezcla del tambor, de la mezcladora, porque de esa manera se desocupa el tambor y se puede volver
a cargar para producir otra mezcla, y eso se tiene que ver con la eficiencia, porque si descargamos la mitad, el hormigón va a tener que seguir dando vueltas ahí inútilmente, ¿verdad? Y lo cual atenta contra la rapidez del proceso. Entonces, generalmente se usa un recipiente o algún proceso a través del cual la mezcladora, una vez que está listo el hormigón, se vacíe completamente, ¿no es cierto? Entonces, a eso le estoy llamando yo cargar el hormigón. En muchos casos el hormigón se carga en un recipiente, luego de ese recipiente se carga en otro recipiente, ese recipiente lo traslada hasta cierta parte, se carga en otro recipiente, ese otro recipiente lo traslada hasta cierta parte y así sucesivamente. Algunas veces hay varias etapas en el transporte del hormigón. Y una vez que el hormigón llega a donde debe llegar, es al molde, ¿verdad? Al lugar previo a su colocado en el molde, entonces se tiene que descargar ese recipiente. O sea que carga, transporte y descarga, que puede ser uno solo o pueden ser varias etapas y hay varios medios, ¿no es cierto? Desde el hecho de descargar el hormigón en un recipiente y sacarlo de ahí con baldes o con cajas o con latas, ¿no es cierto? Muchos usan las latas de manteca, por ejemplo, en las obras, o los baldes de plástico, los de pintura que ya no se utilizan, o el descargado con palas a una carretilla o a un carrito hormigonero, o el descargado directamente a alguna parte con canaletas, a través de canaletas o a través de bombas, el hormigón bombeado, etcétera. Vamos a ver diferentes circunstancias. Aquí tenemos un transporte, por ejemplo, manual en carretilla, típico en las obras pequeñas, locales, ¿no es cierto? Donde el ingeniero tiene que ver que la carga el hormigón es muy pesado, ¿no es cierto? En una carretilla deben entrar unos 60 litros más o menos de agua o de lo que sea. 60, 70 litros y por 2,5 kilos por decímetro cúbico tenemos más o menos unos 120 kilos entre 120 y 150 kilos en la carretilla. O sea, no es fácil llevar la carretilla. En muchos casos se ve que están equilibrando, ¿no es cierto?, los peones o los obreros que trasladan la mezcla. Entonces, el ingeniero tiene que ver eso, tiene que ver que si hay subidas, poner rampas, si hay bajadas que no sean muy pronunciadas, de que el camino esté despejado, de que no estén andando en el barro, de que, etcétera, ¿no? Facilitar el trabajo. Acá tenemos un carrito hormigonero que son especialmente diseñados para este uso, por lo tanto tienen ruedas más grandes, ¿no es cierto? Menos problema en que se tranquen por el barro o alguna razón, y en una buena obra se ponen rampas para que circulen los carritos, etcétera. Ahí tienen un ejemplo. Tenemos acá medios mucho más sofisticados para el hormigón bombeado, por ejemplo. Acá tenemos un camión que tiene una bomba y a través de esa bomba, con un brazo mecánico, fíjense, muy grande, articulado, una grúa articulada, entonces se puede llevar el hormigón no solamente a partes altas, sino a partes alejadas, como se puede ver acá, fíjense, con el manejo adecuado se llega a la posición adecuada. Y junto con el brazo articulado hay una manguera a través de la cual pasa el hormigón y está impulsado por una bomba, ¿no?, que lo empuja acá. Y esta foto no se la ve tan interesante como foto, pero el relato que voy a hacer enseguida sí es muy interesante. Fíjense al fondo, hay algunos edificios muy modernos. Es una foto en Dubái. Y esta foto muestra, cuando la pillé en internet, muestra dos de las tres bombas estacionarias muy potentes que utilizaron. Y hay un sistema de tuberías, ¿no es cierto? De modo que hace unos 5 años se marcó un récord de potencia y distancia en altura de bombeo de hormigón de 608 metros, como muestran acá. Llevaron el hormigón a 608 metros de altura mediante este sistema de bombeo, ¿no? También se utilizan canales, que es muy común, como se ve aquí a la derecha, canales en los cuales se va deslizando el hormigón, ¿no es cierto?, por su propia consistencia. Lógicamente que tiene que ser un hormigón que semifluido, o no muy seco para que pueda deslizarse. Otro método muy común es el de usar recipientes, así como estos, que
Normalmente están colgados de una grúa para que la grúa los manipule, los acerque, los retire y los vuelva a cargar. Las torres grúa que se utilizan en la construcción de edificios últimamente, en Santa Cruz se ven varias, sirven también para cargar esto o cualquier otro tipo de grúa, ¿no es cierto? Entonces ayudan en la manipulación del hormigón el depósito del hormigón o colocado en lugares distantes. De otro modo, imagínense en una carretilla cómo podríamos llegar a este lugar que además ya está separado del borde de la obra y me imagino que a este otro lado también hay lugares donde vaciar y bueno, eso sería lo ideal, ¿verdad? Un mecanismo móvil para descargar el hormigón. Después tenemos este sistema que se llama sistema TREMI, que es específico, yo lo quise ilustrar acá, que sirve para colocar el hormigón en pozos profundos. Entonces sirve, por ejemplo, para pilotes, sirve para construir muros de contención, sirve para construir pantallas y ese tipo de estructuras en las que se excava a gran profundidad. Imagínense, las reglas dicen que no se debe lanzar el hormigón en caída libre por grandes alturas. ¿Y cómo haríamos para descargar el hormigón en un pozo de 20 metros de profundidad? Entonces alguien inventó este sistema que se llama sistema TREMI, algunos escriben TREMI, así como está aquí, otros con una sola M, otros con Y, etcétera. Es un nombrecito francés, al parecer. Bueno, pero es un embudo, como se puede ver, con un tubo, una serie de tuberías que se conectan unas con otras para llegar a cualquier profundidad. En realidad esto funcionaría en cualquier profundidad. Si el hormigón acá, el hormigón va cayendo por gravedad hasta el fondo. Y hay dos sistemas, ¿no? Algunos tienen un tapón al fondo y otros tienen una pequeña valvulita, pero que está cerrada para que al meter el hormigón dentro del pozo, porque los pozos normalmente tienen agua, se utiliza lodos, aquí dice lodo, ¿no es cierto? Se utiliza lodo para que justamente mantenga las paredes del pozo sin derrumbarse. Entonces se utiliza lodo para estabilizar el pozo. Entonces, si el tubo estaría abierto, al meter el tubo se entraría el lodo acá. Por eso tiene una válvula en la punta hasta llegar a la profundidad deseada. Fíjense que no se choca con el fondo, se deja un pequeño espacio. Y una vez que está en posición, entonces se abre la valvulita y el hormigón va entrando. Presión. El hormigón, como tiene una densidad mayor que el lodo, va expulsando el lodo a medida que va entrando. Entonces, se va metiendo el hormigón hasta que llega a cierto nivel y se va extrayendo poco a poco el tubo y se sigue depositando el hormigón y de esta manera se va llenando toda la cavidad sin que haya ninguna caída libre, más bien es una perfecta, digamos, la forma de depositar el hormigón suavemente, ¿no es cierto? Y va eliminando el lodo y el lodo va saliendo afuera. En muchos casos se lo colecta y se lo recicla para volverlo a usar. Y la última parte del hormigón generalmente se hormigona hasta que rebalse un poco para que se elimine esta parte que tiene contacto el hormigón con el lodo, ¿no? Y seguramente el hormigón se contamina, se ensucia un poco, entonces siempre se le echa un poco más de hormigón para que ese hormigón contaminado no quede en la abertura. El agua, lo mismo, si hubiera agua, con el agua pasa lo mismo que con el lodo expulsado por el hormigón. Entonces el agua es expulsada por el lodo, porque el lodo también tiene mayor densidad. Entonces el vaciado queda perfecto. Es el sistema TREMI para vaciados en profundidades. Después la forma clásica que vemos en el pavimentado en nuestra ciudad, que es el vaciado con volquetas. No he podido conseguir una imagen un poco más real porque la verdad es que las volquetas son altas, tienen probablemente más de unos 50 de altura y la caída del hormigón no es tan suave como esta en el caso de los pavimentos. Inclusive he estado presente en alguna ocasión para justamente fijarme eso. Y las personas tienen que estar a 4 o 5 metros de distancia o más, tal vez, porque cuando cae el hormigón salpica y se mancha la cara, la ropa, etcétera. Y eso significa qué cosa en términos técnicos. Estoy hablando de 5 o 6 metros de distancia. ¿Qué será lo que pasa a 2 metros, a 3 metros? Una segregación, ¿no es cierto? Por lo tanto, no se cumple esa regla, ¿verdad?, de evitar la caída libre máxima que permiten las normas.
Después tenemos para transporte también los camiones batidores, que son camiones que simplemente van batiendo el hormigón de manera que lo van manteniendo su consistencia durante cierto tiempo hasta que llegue a la obra para que no se vaya, para que no se seque. De secarse se va a secar, ¿no? Pero como está dentro de un recipiente, el secado va a ser menos y como se está batiendo, se lo va a mantener en buenas condiciones, pero como tenemos la regla de que no puede tardarse en el moldeo más de cierto tiempo, entonces este tiempo del batido del hormigón se tiene que incluir dentro del tiempo que está previsto como límite. Por supuesto, el hormigón ya se lo carga preparado en este tipo de camiones. Hay otro tipo de camiones que son los verdaderos mixers, ¿no es cierto? Aquí tenemos una foto, en realidad de afuera no se los puede diferenciar mucho. Obviamente el batidor tiene menos costo que el mezclador. ¿Qué característica tiene el mezclador? Que se puede descargar en el mezclador, en el camión mixer, se puede descargar los ingredientes secos. Para ello, en la planta se tiene que tener cierta característica de agregados, por eso se encarece el proceso, no solamente el camión mixer es más caro, sino que se encarece el proceso porque ya no se puede meter cualquier agregado como normalmente se hace con los camiones batidores, ¿no es cierto? Entonces entran los materiales secos, con lo cual se gana tiempo porque el camión los va mezclando, en realidad lo va haciendo una mezcla seca durante un trayecto, puede ser media hora, puede ser una hora, porque como el hormigón todavía no está, el cemento no está en proceso de hidratación, entonces no hay mucha restricción en cuanto al tiempo. Puede haber una relativa limitación porque de repente no tenemos humedad cero, ¿no? Pero eh, en realidad no es humedad cero, sino humedad igual al porcentaje de absorción, que es cuando hemos considerado en este mismo tema las humedades de los agregados, de que el agregado debería estar superficialmente seco, es el estado ideal. Así debería estar el agregado para meter acá, para que no contribuya a la hidratación del cemento, que ya está ahí. Si estuviera húmedo el agregado por fuera, hubiera una semi-hidratación en el proceso, lo cual ya afectaría el resultado de la mezcla. Entonces, por eso decía que los agregados tienen que tener cierta condición para el uso de estos mixers. Entonces, el agregado, perdón, el hormigón sin agua viaja una hora y cuando está 5 minutos, por decir, de llegar a la obra, el mismo camión tiene un tanque de agua donde se pone agua al hormigón y cuando llega el camión a destino, un minuto, 2 minutos antes de descargarlo, o hasta cuatro, digamos, hasta 4 o 5 minutos, y se descarga toda el agua y la mezcladora, el tambor empieza a girar a mayor velocidad y se mezcla y el hormigón recién mezclado se descarga. Entonces hay una diferencia, ¿no? Entre mezclador y batidor. Y por último tenemos estos camiones que son plantas móviles, ¿no? Tienen recipientes, como se puede ver, para agregados, etcétera. Entonces un camión de estos se puede llevar tranquilamente a un lugar donde no hay nada y se puede preparar hormigón ahí. Algunos camiones ya llevan cierta porción de materiales y tienen cierta capacidad para mezclar hormigón en destino, pero obviamente no puede ser indefinida. Entonces se pueden alimentar, abastecer de más materiales en la obra. O si la obra fuera cerca y el camión no tiene mucha capacidad y no queremos abastecer de materiales, reabastecer de materiales, porque eso logísticamente tiene su costo, entonces puede llegar otro camión, ¿no es cierto? Y entre dos camiones atienden la obra durante todo el día y no hay ningún problema. Entonces, estas son las plantas móviles que podríamos decir. Y así como se pudo ver, ¿no es cierto? Hemos depositado el hormigón en la obra y nos falta ver qué pasa con el hormigón colocado en su molde.